como siempre, que nos presenta Arturo. Arturo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan y nos ven en donde sea que estén. Ya, pues gracias Arturo Contreras. El día de ayer, precisamente en la mañanera, el presidente de la República, a través pues de el subsecretario de Seguridad, pues hicieron una presentación de este caso que sacudió y que nos estremeció de muchas maneras. En teoría, una ejecución sumaria bajo una donde se señala que hubo un fusilamiento hacia 17 personas, otros dicen 19, las cifras van variando según las distintas versiones, esto en San José García, ahí en el estado de Michoacán. La nota que publica Arturo en pie de página es Una venganza, la explicación federal sobre la masacre de San José García. ¿Qué decir sobre esta teoría, esta explicación? ¿Qué nos devela esta explicación que da el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Arturo Contreras, bienvenido. Bueno, como lo adelantas, Ernesto, sí, el gobierno lo decir a 2 días, ¿no? Después de haber ocurrido los hechos, después de una muy mala respuesta del presidente López Obrador el lunes que se le pregunta después de su gabinete de seguridad y él dice, no sabemos, tenemos que confirmar los hechos, de momento no tenemos información. Es hasta el día siguiente cuando dan toda la información de lo que de la reconstrucción de hechos que hace la Fiscalía del Estado de Michoacán junto con las autoridades de seguridad del gobierno federal en cuanto a la investigación de los hechos, no con los testimonios de las personas que habían participado ahí. Entonces, si primero hago un recuento de lo que dijeron, por si algunas de las personas que nos escuchan no han tenido oportunidad de escucharlo o de verlo, ¿no? Lo que comenta la presidencia o lo que se dice desde la presidencia de la República es que fue un enfrentamiento entre dos personas, Adán y Alejandro. Estas dos personas son ambos originarios del pueblo de San José Gracia, ahí en Michoacán, ¿no? Muy cerquita de la frontera con Jalisco. Y la cuestión es que ellos empezaron siendo, digamos, sicarios juntos, primero me parece entró Alejandro y Adán. Primero entró Alejandro N y Adán N, como ellos dicen, yo prefiero decirles Alejandro y Adán. Primero entró Alejandro a los 18 años, ¿no? Al cártel de los Zetas. Él fue el que invitó a Adán, después se cambiaron a los templarios durante estos cambios de violencia que se han dado en los últimos 12 años en Michoacán y eventualmente acabaron perteneciendo al cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, Alejandro ya era jefe de plaza en algún otro lugar fuera de San José Gracia y fue que lo apresan. Lo meten a la cárcel y entonces Adán le empieza a quitar, digamos, el mando o se empieza a hacer del control de San José Gracia y esto crea ciertas rencillas entre ellos. Entonces, el chiste, para no hacer el cuento largo, es que Adán amenaza a Alejandro y le dice, tú no puedes volver a San José Gracia, ¿no? La cuestión es que toda la familia de Alejandro vive ahí, ¿no? Él es originario de ese pueblo y toda su familia está ahí metida, entonces su mamá fallece, el velorio era este domingo, y lo que dice Alejandro es, yo pido permiso para entrar. Bueno, lo que nos dicen los testimonios que nos presenta la presidencia de la República es que Alejandro dice, yo entré al pueblo bajo con cierto permiso, y es entonces que lo intercepta Adán con sus camionetas, ¿no? Alejandro entró al pueblo con 15 personas, con una escolta de 15 personas, y llegan y inmediatamente a los 5 minutos de haber llegado al funeral, son interceptados por Adán, y los ponen enfrente de un portón, ¿no? Y suceden los hechos que se ven en varios de los videos que estuvieron circulando el fin de semana, ¿no? Que es que estando las personas alineadas, abren fuego contra ellos. Lo que dice el gobierno es que efectivamente por la relación que mantenían ellos, digamos que tanto Alejandro como Adán habían asesinado a los hermanos mutuamente de uno del otro, ¿no? Entonces, la versión es que esta venganza viene
a poner fin o a poner orden en estos hechos, ¿no? En esta ejecución extrajudicial, de la cual todavía no sabemos cuántas personas son exactamente, ¿no? El gobierno dice, es que después de que los asesinaron, llegaron carros, se llevaron los cuerpos, salieron con máquinas de agua a presión y con químicos a lavar la calle para que no hubiera registro del crimen. Sin embargo, quedaron algunas cosas, ¿no? Están las balas en las casas, ¿no? Hay manchas de sangre en otros lados que no se lograron borrar. Entonces, bueno, eso sucedió a las 3:30 de la tarde aproximadamente del día 27. No se presentaron en el lugar ningún elemento de la policía, ni municipal, ni estatal, o de ningún elemento de seguridad federal, hasta las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, ayer, después de haber escuchado la versión en la conferencia de prensa, me di a la tarea de buscar como una opinión, ¿no? De alguien que nos ayudara a esclarecer esto, y fue que tuve la oportunidad de platicar con Guadalupe Correa Cabrera, ¿no? Ella es experta en seguridad, trabaja, es autora asociada en una universidad en Estados Unidos, ¿no? Tiene un libro que se llama Los Zetas Inc., publicado por Temas de Hoy, del 2018, y conoce bastante la región. Y entonces, después de haber escuchado esta explicación que no deja lugar a dudas de cómo sucede, pues la cuestión es que sí abre otras dudas, ¿no? Abre otras preguntas respecto a ¿por qué llegó tan tarde los cuerpos de seguridad? ¿No? ¿Por qué todavía no hay ningún detenido si ya saben quién fue? Y sobre todo, ¿dónde están los cuerpos de las personas? Y estas preguntas a su vez van abriendo otras, ¿no? Que no se podrían entender sin el marco de violencia que ha sucedido en la región durante los últimos 12 años. Tenemos que recordar que en Michoacán, después de la conformación de las autodefensas y después de que el Estado reconoce a las autodefensas, las dota de armas, se les salen de control y las abandona, pues el Estado de Michoacán ha estado sumido en una violencia larga y profunda, ¿no? De la cual todavía no logra haber, digamos, un orden claro, ¿no? Muestra de ello fue el retraso con el que llegaron las personas de seguridad. Entonces, pues básicamente lo que me comenta Guadalupe Correa es que esto solo nos deja ver las deficiencias que aún existen en temas de seguridad, a pesar de los esfuerzos de una estrategia que ha implicado la creación de la Guardia Nacional, ¿no? Y lo que ella menciona es que hay que tener mucho cuidado con estos discursos de videos, que no son discursos nuevos, ¿no? Ya estos discursos ya se usaron antes por partidos de derecha, ¿no? Digamos, para justificar la presencia de fuerzas militares en diferentes ciudades del país, ¿no? En diferentes lugares del país donde hay confrontamientos. Entonces, pues hay que estar muy, muy cuidadosos a ver cómo se desenvuelven los hechos, a ver si eventualmente la información que llega a tener la Presidencia de la República nos ayuda a entender la situación de violencia, no solo en el estado de Michoacán, ¿no? Sino en otros estados como en Zacatecas, en el que después del abandono de 8 cuerpos en una camioneta, no sabemos más. Ok, sí, en febrero, a finales de febrero, en el informe de seguridad nos dijeron que ya habían detenido a las 2 personas presuntamente responsables de haber dejado ahí la camioneta con los 8 cuerpos, ¿no? Enfrente del Palacio de Gobierno de Zacatecas. Pero es lo único que sabemos, no sabemos más acerca de qué está pasando con los otros grupos armados en el país y el control que tienen de ciertas áreas. Entonces, pues digamos que es una explicación que se queda un poco a medias. Esa sería como la evaluación. No sé, Ernesto, tu micrófono. Perdón, gracias Arturo Contreras. Pues sí, te quiero agradecer que nos hayas tomado la llamada. Deja muchísimas incógnitas la manera de reaccionar y de pues dar una respuesta de los hechos, de cómo sucedieron, y estas enormes preguntas de ¿y por qué no hay ningún detenido? ¿Y dónde están? Uno entiende la complejidad de un estado como Michoacán, donde pues tienes que irte con tientos también para no exponer a la propia población que está ahí, pero claro, devela también pues vacíos de autoridad, vacíos de poder, como bien señalas ahí en uno de los títulos del artículo,
pues ¿quién controla la violencia? ¿Quién controla la violencia, Arturo Contreras? ¿Con qué te despides frente a esta pregunta? ¿Quién controla la violencia, Arturo? Es que exactamente eso, ¿no? Yo creo que es una respuesta es una pregunta a la que yo no tengo respuesta, ¿no? Sobre todo sabiendo el origen, por ejemplo, del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? O sea, sabemos de dónde viene, sabemos sus orígenes, pero no sabemos los pactos políticos que lo permitieron crecer en la medida en que creció en los últimos años, ¿no? También sabemos que las autodefensas se llenaron de armas, ¿no? ¿Y de dónde venían esas armas? Pues de Estados Unidos. Entonces, pues la cuestión no tanto es quién controla la violencia, yo pondría el acento en quién controla las armas y quiénes se las han otorgado, ¿no? Que creo que es uno de los pendientes que nos quedan y que hay que seguir escarbando. Gracias, pues gracias Arturo, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Pues sí, ¿quién controla la violencia? Si nos vamos a quién aprieta y quién suelta, quién aprieta y quién suelta, lo que usted puede tener certeza plena es que la autoridad federal o estatal no. Así que, pues, ¿quién la controla? Pues quien la habita ahí y quien es el que la suelta, la aprieta, la suelta, la aprieta. En fin, te mandamos un fuerte abrazo, Arturo Contreras, y seguimos al habla. Seguimos al habla, hasta luego. Gracias.